¿De qué sirve intentar controlar el mundo si ni siquiera puedes controlar tus propios pensamientos? Nos pasamos la vida resistiendo lo inevitable, buscando aprobación, huyendo del silencio. Pero cuanto más luchamos contra lo externo, más esclavos nos volvemos de lo interno. El estoicismo no promete una vida sin dolor, sino una mente que no se derrumba ante él. Es el arte de mantener la calma mientras el mundo arde. Porque el caos siempre estará ahí afuera, pero la serenidad solo puede nacer adentro. Durante siglos, hombres y mujeres han enfrentado la misma batalla: el miedo a la opinión de los demás, las relaciones que drenan el alma, los hábitos que destruyen las expectativas que matan la paz. Nada de eso es nuevo. Lo que cambia es nuestra forma de responder. Hoy tú también puedes aprender a hacerlo. Agradecer incluso lo difícil. Soltar lo que no puedes controlar. Y reconquistar la libertad que siempre fue tuya, la de tu mente. Comencemos. Pensamientos negativos. ¿Alguna vez te has detenido a observar cómo, sin darte cuenta, un pensamiento oscuro se desliza en tu mente? No llega con estrépito ni anuncia su llegada. Simplemente aparece, se instala, y antes de que puedas reaccionar, ya lo sientes gobernando cada gesto, cada palabra, cada duda. Es como ese visitante inoportuno que toca a tu puerta sin ser invitado, entra con una sonrisa amable. Y cuando quieres darte cuenta, ya ha puesto sus cosas sobre tu mesa. Lo inquietante no es su visita, sino el modo en que le entregas las llaves. No porque quieras, sino porque terminas creyendo que su presencia es inevitable, como la sombra que sigue a tu cuerpo bajo el sol. Así el pensamiento negativo se convierte en un huésped cotidiano, en un ruido de fondo tan constante que ya no percibes su daño. Pero dime algo, ¿y si cambiar la cerradura fuera posible? ¿Y si la mente, ese templo silencioso, pudiera recuperar su soberanía? Los pensamientos negativos no son verdades, sino hábitos. Patrones aprendidos que, como ríos que erosionan la piedra, van moldeando tus acciones, tus emociones, tu visión del mundo. ¿Cuántas veces te has escuchado decir: todo me sale mal, no soy suficiente, nunca lo lograré? Cada una de esas frases es una semilla, y el terreno donde las plantas es tu alma. Si siembras veneno, no esperes cosechar paz. Y sin embargo, ahí está la trampa: esas ideas, aunque falsas, se sienten tan reales como el suelo bajo tus pies, porque el miedo tiene la habilidad de disfrazarse de certeza. Aquí es donde la filosofía estoica ofrece su espada de claridad. No puedes controlar lo que sucede a tu alrededor, pero sí puedes gobernar tu respuesta. Esa es la línea divisoria entre la esclavitud mental y la libertad interior. Los estoicos no negaban el dolor, ni el caos, ni la tristeza. Los miraban de frente, sabían que todo lo que ocurre fuera de nosotros pertenece al dominio del destino. Lo único que podemos reclamar como propio es la actitud con la que enfrentamos lo inevitable. Y sin embargo, ¿cuántas veces dejamos que un pensamiento fugaz dicte el curso de nuestro día? Nos convertimos en prisioneros de ficciones internas, cuando podríamos ser arquitectos de nuestra serenidad. Pero calma. Nadie cambia su mente de un día para otro. La transformación comienza con el silencio. Sí, el mismo silencio que tanto temes. No ese silencio vacío, sino el que te permite escuchar la raíz de tus pensamientos. Cuando una idea oscura aparezca, no le declares guerra. Solo mírala, reconócela, déjala pasar. El ruido interior se alimenta de tu resistencia. Cuanto más luchas contra él, más crece como el fuego que se aviva cuando soplas demasiado fuerte. Piensa en un pájaro atrapado en tu habitación. Si corres tras él, el caos aumenta: plumas, golpes, ruido.
Pero si te sientas en calma y abres una ventana, el pájaro encuentra la salida por sí solo. Así funciona la mente cuando dejas de pelear con tus pensamientos. Ellos mismos se disuelven. Otra herramienta es la pregunta. Cuando una idea destructiva te asalte, no la aceptes como un hecho. Cuestiónala. ¿Es realmente cierto lo que pienso? ¿Está todo tan mal o mi percepción exagera el cuadro? ¿Estoy viendo la realidad o solo el reflejo distorsionado de mi miedo? La mente, cuando se detiene a razonar, despoja al pensamiento negativo de su poder hipnótico. Y si descubres que algo de verdad contiene, entonces podrás actuar con lucidez, buscar soluciones en lugar de rendirte al dramatismo. La sabiduría no consiste en negar el malestar, sino en comprenderlo sin dejar que te consuma. Y luego está la distancia. No se trata de huir del mundo ni aislarte en una montaña, sino de aprender a tomar un paso atrás dentro de ti. Observar tus pensamientos sin convertirte en ellos. Eres quien piensa, no lo pensado. Eres el cielo, no las nubes que lo cruzan. Cuando logras esa distancia, los pensamientos negativos pierden su poder de posesión. Siguen apareciendo, sí, pero los miras como quien contempla una ola, sabiendo que pronto se disipará. Con la práctica verás que la mente es como un jardín. Cada pensamiento es una semilla. Algunos florecen en virtud, otros germinan en sombra. Tu tarea no es destruir el jardín, sino aprender a cuidar lo que cultivas. Arranca con calma la maleza, no con furia, sino con constancia. Porque el terreno fértil del alma no necesita guerras, solo atención. Y así, poco a poco, notarás algo extraordinario. Los pensamientos ya no te dominan, tú los observas desde una serenidad nueva. Ya no te defines por lo que sientes, sino por cómo eliges responder. Eso es libertad. Eso es virtud. Lo que piensas moldea lo que haces, y lo que haces determina quién eres. Y aunque no puedas controlar el viento, sí puedes ajustar las velas. Ahí comienza la vida que mereces: una mente tranquila, un corazón firme, y un espíritu que incluso entre sombras, sabe volver siempre hacia la luz. Sé agradecido incluso por lo difícil. ¿Alguna vez has dado gracias por el dolor? No por lo que te da placer, sino por lo que te desgarra. Esa pregunta separa a los sabios de los desesperados, a los que viven en reacción de los que viven en comprensión. La mayoría bendice el amanecer, pero maldice la noche. Y sin embargo es en la oscuridad donde los ojos del alma aprenden a ver. La gratitud no es una emoción cómoda, es una disciplina del espíritu. Agradecer lo fácil es instinto. Agradecer lo difícil es transformación. Los estoicos no pedían una vida suave, sino un alma fuerte. Sabían que los dioses, si existen, educan más con el dolor que con el placer. Séneca lo escribió con lucidez: el fuego prueba el oro, la adversidad al hombre valiente. No hay virtud sin desafío ni sabiduría sin herida. Cada dificultad es una maestra disfrazada, una alquimista secreta que convierte el miedo en entendimiento. El agradecimiento no cambia los hechos, cambia la mirada. Y en esa mirada transformada todo cobra sentido. El dolor deja de ser enemigo y se vuelve espejo. El fracaso deja de ser vergüenza y se convierte en aprendizaje. La pérdida deja de ser castigo y se revela como purificación. La vida te pondrá de rodillas no para humillarte, sino para enseñarte a mirar desde el suelo. Porque solo quien ha caído sabe lo que pesa levantarse. Solo quien ha perdido algo comprende lo que significa tenerlo. Y solo quien ha llorado de verdad aprende a sonreír con profundidad. Marco Aurelio decía: todo lo que te sucede te ha sido preparado para tu bien. No porque el sufrimiento sea bueno, sino porque tú puedes hacerlo bueno.
Ahí radica la libertad en transformar lo inevitable en virtud, en hallar belleza incluso en lo que duele. Agradecer lo difícil no es masoquismo, es sabiduría. Significa entender que la vida no es una cadena de placeres, sino una sinfonía de contrastes. El día no tendría sentido sin la noche, la calma sin la tormenta, la alegría sin la tristeza. Cada emoción, incluso las más duras, cumple una función en la orquesta del alma. El alma que agradece no necesita que el mundo sea perfecto. Le basta con entender que todo, incluso lo que hiere, contribuye a su evolución. Esa comprensión te da una serenidad que no se compra ni se enseña, solo se conquista a través del dolor asimilado. A veces lo difícil es la única puerta hacia lo esencial. Pierdes algo y en esa pérdida descubres lo que nunca te podrán quitar. Sufres una traición y en esa herida aprendes a confiar en ti mismo. Te quedas solo y descubres la compañía de tu propia conciencia. Así crece el alma, no en la abundancia, sino en la falta. Jung lo expresó con una precisión brutal. El sufrimiento no ha destruido a nadie. La resistencia contra él, sí. El estoico no huye del dolor. Lo contempla, lo estudia, lo usa. No se identifica con su herida, pero tampoco la niega. Porque sabe que ignorar lo que duele es ignorar una parte de la vida. Y quien ignora la vida se condena a repetirla sin entenderla. Sea agradecido incluso por lo difícil. Porque lo difícil te muestra quién eres cuando todo lo fácil desaparece. Te enseña tu verdadera estatura espiritual. El éxito te puede adormecer, pero la dificultad te despierta. Te obliga a mirar dentro, a cuestionar, a depurar. El dolor es un cincel invisible que talla la forma de tu carácter. El corazón agradecido no necesita explicaciones porque intuye que hay una sabiduría más grande, obrando en silencio. Esa fe no es religiosa, es existencial, una confianza en el orden natural de las cosas, en la lógica invisible del universo. Epicteto decía, no busques que las cosas ocurran como tú quieres, desea que ocurran como ocurren, y tu vida será serena. Eso es gratitud pura, amar la realidad por lo que es, no por lo que esperabas de ella. Cada decepción es una oportunidad de entender que el control es ilusión. Y cada momento difícil, una invitación a vivir desde la aceptación, no desde la exigencia. Cuando la vida te pone a prueba, no te está castigando. Te está preguntando, ¿has aprendido a confiar incluso ahora? Si puedes decir sí, incluso con lágrimas en los ojos, has ganado. Porque la gratitud en medio del caos no es debilidad, es poder interior. Es la certeza de que aunque no eliges lo que sucede, eliges cómo responder. Ser agradecido por lo difícil no significa aplaudir la injusticia, sino reconocer que incluso el sufrimiento puede dar fruto. Que cada experiencia, por dura que sea, contiene una semilla de sabiduría. Y si sabes mirarla con calma, germinará. Porque el alma que agradece, florece incluso en la piedra. A veces la vida te rompe para ampliarte. A veces te quita lo que amas para devolverte a ti mismo. Y si no agradeces ese proceso, lo vivirás como castigo cuando en realidad es renacimiento. El agradecimiento no es una emoción pasajera, es un estado de conciencia. Una forma de mirar el mundo con los ojos de quien ha comprendido que nada sobra, que incluso las lágrimas tienen su lugar en el tejido del destino. Y cuando llegas a ese punto, el dolor deja de ser enemigo, se vuelve maestro. Respira, recuerda, nada de lo que te ha dolido fue en vano. Cada herida trajo una lección, cada caída una dirección, cada pérdida un espacio nuevo donde crecer. Agradece incluso lo que aún no entiendes, porque algún día mirarás atrás y verás que todo tenía sentido, que cada sombra
era una parte del camino hacia la luz. Y entonces comprenderás que no había error, solo evolución. La gratitud no cambia la realidad, te cambia a ti. Y cuando tú cambias, todo cambia. La vida deja de ser un campo de batalla y se convierte en un templo. No pides menos dificultad, pides más conciencia. No ruegas por caminos suaves, sino por pies firmes. Y ese es el verdadero milagro, convertir lo que duele en sabiduría y lo que pesa en propósito. Así que agradece, no por cortesía, sino por claridad. Agradece incluso por lo que te hizo temblar, porque fue eso lo que te hizo fuerte. Agradece por lo que te rompió, porque gracias a eso aprendiste a reconstruirte. Y sobre todo agradece por lo que aún te duele, porque te recuerda que sigues vivo. No hay mayor poder que la gratitud ante lo inevitable, porque quien agradece incluso por lo difícil, ya ha comprendido el secreto de los dioses, que todo, absolutamente todo, es parte de la misma perfección silenciosa que llamamos vida. El alma agradecida convierte la prueba en fuerza y la herida en sabiduría, el miedo a las opiniones de los demás. Y si toda tu vida hubiera sido una representación, y si sin darte cuenta hubieras vivido más para los ojos ajenos que para tu propia alma. El miedo a la opinión de los demás es una sombra que se adhiere a la piel, una voz sutil que susurra: no hagas ruido, no sobresalgas, no seas diferente. Y así con cada susurro te roba un pedazo de autenticidad, te disfraza de algo que no eres, te aleja lentamente de tu propio centro. Vivimos en un teatro silencioso creyendo que el público observa cada uno de nuestros movimientos. Pero la verdad es más simple, más cruel y más liberadora. Casi nadie está mirando. Cada persona está perdida en su propio laberinto de inseguridades, luchando con los juicios que teme recibir, con la máscara que teme quitarse. Y sin embargo seguimos actuando temblando ante un público distraído. Ese temor tan pequeño y tan persistente es como un parásito invisible que se alimenta de tus dudas. Erosiona tus sueños con la paciencia del agua que horada la piedra. Cuando te atreves a ser valiente, a hacer algo diferente, aparece la pregunta que encadena: ¿qué pensarán los demás? Y de inmediato ajustas tu rumbo, suavizas tu voz, mutilas tus impulsos más sinceros. Te conviertes en una versión editada de ti mismo, domesticada por el miedo al juicio ajeno. ¡Qué ironía nos aterrorizan las opiniones de quienes rara vez piensan en nosotros! Gastamos años enteros construyendo fachadas cuando podríamos estar construyendo vidas. Nos convertimos en arquitectos de nuestra propia prisión y las paredes son invisibles. Están hechas de suposiciones, de expectativas, de deberías que nunca fueron nuestros. Así nos disolvemos en un océano de miradas ajenas, hasta olvidar el color original de nuestra propia voz. Te pones el disfraz que mejor encaja con las expectativas del momento, uno para el trabajo, otro para los amigos, otro más para las redes sociales. Pero ¿qué queda de ti cuando apagan las luces? ¿Dónde está ese yo desnudo, honesto, sin adornos? Ese que a veces se asoma en el silencio de la noche, cuando nadie te observa y te pregunta con dulzura y reproche: ¿cuándo vas a dejar de fingir? Porque el alma sabe cuando mientes, incluso si el mundo aplaude. El miedo a lo que dirán se disfraza con elegancia. Se presenta como prudencia, como sensatez, como madurez. Quizá no es el momento adecuado. Tal vez no soy lo bastante bueno. Pero bajo ese tono razonable se esconde el mismo monstruo, el temor al juicio externo. Y mientras lo alimentas con excusas, él crece, se fortalece y te convence de que ser libre es peligroso. Los estoicos lo sabían. No puedes controlar lo que otros piensen de ti, pero sí puedes decidir qué valor das a esas opiniones.
No tienes poder sobre sus lenguas, pero sí sobre tu mente. La libertad decía. Epicteto no consiste en tenerlo todo bajo control, sino en reconocer qué cosas no dependen de ti. Y lo que los demás piensan, sus críticas, sus elogios, sus expectativas, no depende de ti. Depende de sus heridas, de sus miedos, de sus espejos rotos. ¿Por qué habrías de convertir su caos en tu brújula vivir? Conforme a la naturaleza enseñaban los sabios, es aceptar la vida tal como es, impredecible, imperfecta, fugaz. Aceptar que habrá juicios malentendidos y rechazos, pero que ninguno de ellos puede tocar tu esencia si tú no se lo permites. Tu valor no se mide en aplausos, sino en coherencia. La virtud de esa mezcla de sabiduría, justicia, templanza y coraje es el único bien verdadero. Todo lo demás son sombras pasajeras. Atrévete a decir no a los planes que no disfrutas, a las sonrisas que te vacían. Haz aquello que siempre quisiste y que pospusiste por miedo a parecer insensato. Cada vez que eliges con fidelidad a ti mismo, ganas 1 gramo de libertad. Y esa libertad, aunque ligera, pesa más que todas las opiniones del mundo. Habrá días en que las miradas ajenas te parecerán cuchillos, días en que el rechazo duela como un invierno sin fin. Pero justo entonces recuerda, cada vez que vives según lo que otros esperan, muere una parte de ti. Una muerte silenciosa, invisible, pero cierta. Puedes detener esa agonía. Solo necesitas un acto de valentía, mirar hacia adentro sin adornos, sin excusas, y decirte la verdad. No necesitas anunciar tu despertar al mundo. No hace falta un manifiesto ni una revolución. Solo suelta en silencio todo lo que no te pertenece, los disfraces, los miedos, las voces ajenas. Y quédate con lo esencial: tu juicio, tu serenidad, tu propia aprobación. Esa es la verdadera independencia. Aprende a confiar en tu criterio incluso cuando tiemble, a valorar tu opinión por encima de la multitud, no por soberbia, sino por amor propio, porque la vida es demasiado corta para vivir a la sombra del qué dirán. El mundo seguirá hablando, juzgando, inventando, olvidando. Pero tú, solo tú, decides si su ruido entra o no en tu mente. Cuando aprendes a guardar silencio ante la crítica y a sonreír ante el elogio, alcanzas una forma de poder que nadie puede arrebatarte. La mente serena no necesita defensa. El alma libre no busca aprobación. Y la persona que se conoce a sí misma ya no teme ser vista. Recuerda, cada día es una oportunidad de morir un poco menos en los ojos de los demás y vivir un poco más en los tuyos. Porque la muerte más triste no es la del cuerpo, sino la del espíritu que renuncia a ser auténtico. Así que elige con valentía. Camina con paso firme incluso si nadie te aplaude. Y cuando el miedo al juicio externo intente volver, míralo con calma y dile: ya no eres mi dueño. Como dijo Carl Jung, con la sabiduría de quien entendió el alma humana. La libertad comienza en el instante en que dejas de preocuparte por lo que otros piensen de ti. Y quizá justo en ese instante empieces por fin a vivir. Relaciones tóxicas. ¿Te has preguntado alguna vez cuánta libertad podrías ganar si dejaras de preocuparte por lo que otros piensan de ti? La respuesta no está afuera. Está en el instante exacto en que decides soltar el peso de las miradas ajenas, en el momento en que tu paz vale más que cualquier aprobación. Ahí comienza la verdadera libertad. Y curiosamente, ahí también empieza el tema que más nos cuesta: las relaciones tóxicas. Hay una frase que resuena en mi mente como un eco antiguo. No hay peor ciego que el que no quiere ver. La escuchamos, la repetimos, la entendemos, pero rara vez la aplicamos donde más duele: en nuestras propias relaciones.
Nos volvemos expertos en mirar hacia otro lado, en justificar lo injustificable, en adornar con excusas lo que en el fondo ya sabemos que nos hace daño. Nos acostumbramos a convivir con personas que no suman, sino que restan, que no iluminan, sino que apagan lentamente nuestra energía. Y lo más irónico es que muchas veces nos aferramos a ellas con miedo, como si su ausencia nos deshiciera. No hablo solo de parejas. Las relaciones tóxicas adoptan muchos disfraces: familia, amigos, compañeros de trabajo. Y aunque nadie te obliga a mantenerlas ahí, estás soportando en silencio como si alejarte fuera una traición, como si poner límites fuera pecado. ¿Por qué actuamos así? Quizás porque crecimos creyendo que cortar lazos es un acto de debilidad, una renuncia a un fracaso. Nos enseñaron que la fidelidad es sinónimo de aguantar aunque duela, que el amor todo lo perdona, incluso lo que destruye. Pero lo cierto es que a veces alejarte no es crueldad, es amor propio en su forma más pura. Los estoicos lo sabían bien: no debemos angustiarnos por lo que no podemos controlar. Y eso incluye también a las personas. No puedes decidir cómo se comportan los demás, pero sí puedes decidir si los mantienes en tu vida. Sencillo de decir, difícil de practicar, porque la separación consciente no se grita, se ejecuta en silencio. Y ese silencio no es venganza, ni orgullo, ni soberbia. Es claridad. Es el reconocimiento de que ya no tiene sentido seguir regando una planta que no florece, de que tu jardín interior merece espacio para lo nuevo. Así que simplemente dejas de regar. Sin drama, sin odio, sin explicaciones. La planta seguirá su curso, tú el tuyo, y ambos estarán bien. A veces el destino nos separa, solo acomoda. Hay vínculos que se disuelven con la misma naturalidad con la que cae una hoja en otoño. Y no pasa nada. El árbol no se lamenta. Sabe que volverá a brotar. Pero antes de soltar, hay que ver con claridad. ¿Alguna vez has sentido que alguien, aun estando cerca, te deja vacío después de pasar tiempo con él? No significa que sea una mala persona. Simplemente su energía no vibra con la tuya. Y ese desajuste repetido día tras día se convierte en una fuga invisible que drena tu calma, tu alegría, tu foco. Escucha a tu cuerpo. Escucha a tu mente. Si cada encuentro se siente como una maratón emocional, si cada conversación termina en cansancio, en ansiedad, en un nudo en el pecho, estás ante una relación tóxica, aunque te cueste admitirlo. Ahí es donde entra en juego la estrategia más poderosa: el silencio. No el silencio de la indiferencia, sino el del discernimiento. Empiezas a reducir el contacto, a responder con calma, a dejar de buscar. No hay escenas, no hay discusiones, solo una distancia que crece con naturalidad, hasta que la energía se equilibra de nuevo. Y entonces descubres algo liberador: no necesitabas ganar una batalla, solo recuperar tu paz. El amor propio no siempre grita, no. A veces susurra: ya basta. ¿Cómo reconocer esas relaciones? Muy simple. Si al leer su nombre sientes un nudo en el estómago, si su presencia pesa más que su ausencia, si siempre eres tú quien da, quien cede, quien pide disculpas por existir, ahí está tu señal. La toxicidad no siempre se presenta con gritos o conflictos. A veces llega disfrazada de rutina, de culpa, de así soy yo. Y mientras la aceptas, te marchitas poco a poco. No se trata de ser cruel ni de erigirse como juez. Se trata de respetarte lo suficiente para no permitir que te roben la energía que podrías invertir en personas, proyectos o silencios que sí te nutren. Porque cada vez que eliges mantener lo que te hace daño, traicionas un poco tu alma. Y cada vez que eliges soltarlo, fortaleces tu espíritu.
Los estoicos llamaban a esto ataraxia, serenidad del alma. Y esa serenidad nace cuando entiendes que el amor sin libertad se pudre, que la lealtad sin límites se convierte en prisión, que el apego sin conciencia termina por destruir lo que intenta salvar. Aceptar esto es madurar. Aplicarlo es despertar. Mira a tu alrededor. Observa las relaciones que sostienes. Pregúntate con honestidad: ¿esto me construye o me consume? ¿Me acerca a la persona que quiero ser o me aleja de ella? No tengas miedo de las respuestas. A veces la verdad duele pero cura, y la mentira consuela pero enferma. Alejarte no te convierte en egoísta, sino en sabio, porque eliges la paz sobre el caos, la claridad sobre la confusión, la vida sobre la costumbre. Y cuando por fin lo haces, algo dentro de ti se alinea. Tu mente se aquieta, tu cuerpo respira, tu alma descansa. Recuerda, no todo lo que pierde brillo merece ser pulido de nuevo. Algunas conexiones simplemente cumplieron su ciclo. Y dejarlas ir no es perder, es reconocer que ya no pertenecen a tu camino. Así como el río no se disculpa por seguir fluyendo, tú tampoco tienes que pedir perdón por avanzar. Ser libre no es huir del mundo, es aprender a permanecer en él sin que te envenene. Y eso requiere coraje, disciplina, templanza, las virtudes de los estoicos. Requiere mirar el dolor sin miedo, aceptar el cambio sin dramatismo y recordar que la vida no se trata de retener, sino de fluir. Nada es eterno, ni las heridas, ni los vínculos, ni nosotros mismos. Pero mientras estemos aquí, podemos elegir cómo vivir con el alma en calma o con el corazón encadenado. La elección siempre está en tu control. Así que cuando sientas que alguien drena tu energía, no te justifiques, no expliques, no te defiendas. Solo da un paso atrás y observa cómo la distancia revela lo que el ruido ocultaba. Y si después de ese silencio sientes paz, entonces hiciste lo correcto. Porque la libertad no siempre llega con un grito. A veces llega con un adiós apenas susurrado. Y ese adiós silencioso, firme, sereno, es el primer acto de amor verdadero hacia ti mismo. Hábitos destructivos. ¿Alguna vez has sentido que te conviertes en tu propio obstáculo? No por grandes decisiones, sino por esos pequeños gestos cotidianos que parecen inofensivos, pero poco a poco van cavando un abismo bajo tus pies. Ahí comienza la trampa silenciosa de los hábitos destructivos. No se anuncian, no hacen ruido. Simplemente se instalan suaves, discretos. Hasta que un día te das cuenta de que ya viven dentro de ti. Lo más engañoso de estos hábitos es su sutileza. Una pequeña acción repetida, una distracción constante, una promesa aplazada. Nada grave, ¿verdad? Y sin embargo son esas minucias las que van desgastando tu paz mental, tu claridad, tu energía. Como una gota de agua persistente que con el tiempo termina perforando la piedra más dura. Y si esas piedras fueran los cimientos de tu rutina, ¿cuánto tardarían en quebrarse? Nos cuesta verlos porque forman parte de nosotros. Son automáticos, invisibles, casi cómodos. El primer paso para romperlos no es luchar contra ellos, sino verlos con lucidez. Ahí radica la verdadera dificultad. Siempre es fácil señalar los errores ajenos, detectar la pereza en otros, el exceso, la procrastinación. Pero cuando la lupa apunta hacia nosotros, la visión se distorsiona. Preferimos justificarnos antes que admitir que somos esclavos de lo que repetimos sin pensar. Te despiertas y lo primero que haces es buscar el teléfono. No hay urgencia ni necesidad real. Solo un impulso, tu dedo ya conoce el camino antes de que tu mente despierte. Y cuando por fin levantas la vista, 20 minutos,
se han desvanecido en un océano de distracciones. Has consumido tu atención antes siquiera de empezar el día. Y esa escena se repite día tras día hasta convertirse en costumbre. Parece inofensiva, pero la suma de esos pequeños desvíos erosiona lentamente la concentración, la calma, la disciplina. Luego viene el café que no necesitabas, la conversación que se alarga más de lo debido, el episodio que ves por última vez, aunque sabes que no lo será. Así, sin notarlo, sacrificas minutos de serenidad en altares de placer instantáneo. Son esos gestos diminutos los que con el tiempo se convierten en cadenas. Y cuando intentas romperlas duele, porque no luchas contra el hábito, sino contra la versión de ti que lo creó. ¿Cuántas veces te has prometido cambiar mañana, ese mañana que nunca llega porque siempre encuentra una excusa? Hoy estoy cansado, solo una vez más. No es tan grave, pero el tiempo no negocia. Cada repetición refuerza el patrón, cada excusa siembra resignación. Aquí los estoicos nos ofrecen una brújula. Decían que la verdadera transformación no nace del impulso ni de la emoción, sino de la constancia silenciosa. Los cambios duraderos se construyen paso a paso, sin ruido, sin testigos. No necesitas proclamar tu propósito ni gritar al mundo tu nueva disciplina. Solo observarte con honestidad. Esa es la raíz del cambio, la conciencia. Cuando tu mano busque el teléfono sin motivo, no la castigues, detente. Respira. Observa el impulso sin ceder ante él. No hace falta lanzar el móvil por la ventana para ser libre. Basta con colocarlo a un lado y volver a ti. Haz algo distinto, algo sencillo, estírate. Camina, mira el cielo. Esa pausa mínima es ya una victoria sobre el automatismo. Lo mismo con el café innecesario. Antes de tomar el siguiente sorbo, pregúntate, ¿lo deseo o solo obedezco una costumbre? Si descubres que es inercia, deja la taza. La libertad empieza en esos segundos, donde eliges conscientemente, donde te gobiernas a ti mismo. Porque dominarte es más poderoso que dominar cualquier cosa fuera de ti. No se trata de erradicar todos tus defectos de la noche a la mañana. Nadie lo logra. Se trata de entrenar la mente para detenerse justo antes del exceso de elegir conscientemente una y otra vez hasta que la elección se vuelve natural. Como el agua que no rompe la roca con fuerza sino con paciencia. Así se forja el carácter. Así se pule la voluntad. Los estoicos llamaban a esto prohairesis, la facultad de decidir con razón incluso frente a los impulsos. Y esa es la esencia del crecimiento, actuar no desde la emoción, sino desde la elección. El hábito destructivo pierde poder cuando lo observas sin juzgarlo, cuando lo enfrentas sin odio. Porque no puedes vencer aquello que desprecias, solo aquello que comprendes. Cada vez que interrumpes un patrón, estás entrenando la mente. Y aunque al principio parezca insignificante, ese pequeño acto contiene una revolución. Como una semilla que nadie ve, pero que un día se convierte en árbol. Así crecen los cambios verdaderos, sin ruido, sin aplausos, sin testigos. Por eso cuando notes que un hábito te roba más de lo que te da, elimínalo con serenidad. No hace falta dramatizar ni jurar frente al espejo, ni escribirlo en un calendario. Solo hazlo. El cambio no necesita espectáculo, necesita constancia. Epicteto lo dijo con precisión. El verdadero cambio no hace ruido, simplemente ocurre. Y es cierto. El ruido lo pone el ego, la transformación el alma. Cada acto consciente, por pequeño que sea, es una victoria sobre la inercia. Cada pausa es un recordatorio de que tú mandas, no tus impulsos. Y cada vez que eliges con sabiduría, fortaleces la virtud más importante, el dominio de ti mismo.
Romper con los hábitos destructivos no significa convertirte en un ser perfecto, sino en uno despierto. Porque el despertar no ocurre en un instante, sino en la suma de 1000 instantes lúcidos. Hoy, eliges no distraerte. Mañana eliges no postergar. Y un día sin darte cuenta te habrás transformado. No esperes a tener fuerza. Actúa para construirla. No busques motivación. Crea disciplina. La libertad no llega con promesas, sino con práctica. Y si alguna vez flaqueas, que flaquearás, recuerda que el agua también tropieza en las piedras, pero siempre encuentra el modo de seguir fluyendo. Así paso a paso, sin ruido, sin dramatismo, sin máscaras. Con paciencia, con propósito, con amor. Porque los hábitos no se rompen con violencia, sino con conciencia. Y cuando lo logras, comprendes algo profundo. No has cambiado un gesto, has cambiado tu relación con el mundo. Y entonces, sin darte cuenta, el hábito deja de controlarte. Porque ahora eres tú quien elige. El deseo de controlarlo todo. ¿Alguna vez has sentido que si no controlas cada movimiento, cada palabra, cada giro del destino, el mundo entero se desmoronará ante tus ojos? Es un pensamiento que nos persigue como una sombra antigua. Creemos que si logramos trazar líneas exactas en el mapa del futuro, nada podrá desviarse de nuestra voluntad. Soñamos con una maquinaria perfecta donde todo obedece al engranaje de nuestra mente. Pero la vida, esa fuerza indomable que respira más allá de nuestros planes, siempre encuentra la forma de recordarnos que el universo no responde a nuestras órdenes. Qué frágil ilusión, ¿verdad? El deseo de controlarlo todo es una jaula dorada. Brilla por fuera con el espejismo del poder, pero dentro solo hay miedo. Miedo a la incertidumbre, miedo al error, miedo a perder lo que nunca nos perteneció. Cuanto más intentamos dominar cada detalle, más sentimos que se nos escapa la calma. Es como querer detener el viento con las manos. Cuanto más cerramos el puño, más rápido se disuelve entre los dedos. Así construimos una prisión invisible, piedra tras piedra, convencidos de que el control nos dará libertad, cuando en realidad nos la roba silenciosamente. Nos decimos que si lo planeamos todo, nada fallará, que si prevemos cada circunstancia, el destino obedecerá. Pero la naturaleza no se ajusta a nuestros caprichos. La corriente del mundo fluye con o sin nuestra aprobación. Los estoicos lo comprendieron hace siglos. El secreto no está en dominar lo indominable, sino en dirigir la mirada hacia lo que depende de nosotros. Solo ahí, en ese pequeño territorio interior donde habita la voluntad, existe la verdadera libertad. Todo lo demás, las opiniones, las reacciones, los resultados son como nubes que cambian de forma con el viento. Pretender controlarlas es tan inútil como intentar atrapar la lluvia con un puñado de arena. Imagina que recorres la vida con una mochila al hombro. Cada vez que intentas controlar algo que escapa a ti, colocas una piedra dentro. Al principio pesa poco, casi nada. Pero con el tiempo la carga crece, oprime tus pasos, te agota. Hasta que un día descubres que no puedes avanzar. Entonces entiendes, no era la vida la que pesaba, sino tu necesidad de controlarla. Soltar una piedra es recuperar un poco de aire. Soltar otra es volver a caminar. Despojarse de esa carga no es rendirse, sino recordarse que la ligereza también es una forma de sabiduría. Yo también caminé mucho tiempo con esa mochila. Temía cada imprevisto, cada posibilidad de error. Si tenía una reunión, mi mente ensayaba todas las preguntas incómodas que podrían aparecer. Si organizaba un encuentro con amigos, me torturaba pensando en los horarios, en los imprevistos, en los silencios. Era una batalla contra fantasmas.
Lo irónico es que la mayoría de esas preocupaciones nunca sucedían, pero la ansiedad sí siempre estaba ahí devorando la energía que podría haber sido alegría. Con el tiempo comprendí que ese afán por anticiparlo todo no me daba control, solo multiplicaba mis temores. Entonces comencé a observar el curso de la vida con otros ojos. Descubrí que el río fluía igual conmigo o sin mí, y que la corriente no necesitaba mi permiso. Aprendí que confiar en el devenir no es resignación, sino madurez. Significa aceptar que el universo tiene un orden propio, que no somos el eje del cosmos, sino una nota dentro de su sinfonía inmensa. Cuando dejas de luchar contra lo inevitable, no pierdes fuerza, la rediriges hacia lo que sí puedes cambiar: tus actos, tus pensamientos, tus juicios. Esa es la esencia del dominio interior que Marco Aurelio y Epicteto tanto defendieron: gobernar el alma, no el destino. La vida no exige control, exige presencia. No quiere que la sujetes, sino que la escuches. Cuando dejas espacio para lo inesperado, para lo que no elegiste, descubres una belleza nueva, la del misterio, la de lo espontáneo, la de lo que simplemente es. Y allí, en medio de lo incierto, surge una paz que no depende del resultado, sino de la actitud. Los estoicos llamaban a esto vivir conforme a la naturaleza, aceptar que el invierno llega, que el mar se levanta, que los demás piensan distinto. Nada de eso está en tus manos, y sin embargo puedes responder con serenidad, con templanza, con justicia. Esa es la victoria más alta, la del alma que no se deja perturbar. Piensa en esto: el control absoluto no existe, pero la autodisciplina sí. No puedes decidir el rumbo del viento, pero sí ajustar tus velas. No puedes impedir que la muerte te alcance, pero sí elegir cómo vivir antes de que lo haga. No puedes evitar el dolor, pero sí aprender de él. En ese espacio mínimo pero infinito radica la libertad del ser humano. Todo lo demás es ruido, vanidad, miedo disfrazado de orden. A veces confundimos la serenidad con pasividad, como si aceptar lo inevitable fuera rendirse. Pero no aceptar es comprender. Es reconocer que hay fuerzas más grandes que nosotros, y que oponerse a ellas solo multiplica el sufrimiento. La aceptación no apaga la voluntad, la purifica. Nos enseña a actuar con claridad, sin la ansiedad del resultado, sin el veneno del debería haber sido de otra forma. Quien acepta no se rinde, simplemente deja de malgastar su fuerza en batallas que no puede ganar. Liberarse de la necesidad de controlarlo todo es abrir espacio para lo esencial. Es aprender a vivir con la incertidumbre como compañera, no como enemiga. Es mirar el caos y encontrarle un ritmo. Es entender que cada pérdida, cada cambio, cada final son también parte del orden natural de las cosas. La muerte misma, esa sombra que tanto tememos, deja de ser amenaza cuando comprendemos que forma parte de la armonía universal. Recordarla no es pesimismo, sino gratitud, un recordatorio constante de que el tiempo es finito y que por eso cada instante importa. Así que suelta, no por debilidad, sino por sabiduría. Deja que la vida respire por sí misma. No necesitas controlarlo todo para estar en paz. Necesitas calma para mirar el mundo sin querer poseerlo. La paradoja es que cuando dejas de luchar contra lo incontrolable, descubres el poder más grande de todos, el dominio sobre ti mismo. Porque al final, la verdadera fuerza no está en dominar el mundo, sino en dominar tu mente. ¿No te parece extraño cómo desde muy temprano aprendemos a perseguir una perfección que nadie nos pidió explícitamente, pero que todos parecen esperar de nosotros? Esa voz silenciosa que murmura que no basta con ser, que hay que destacar, brillar, superar con placer,
Crecemos midiendo nuestra valía con el metro ajeno, buscando aprobación como quien busca agua en un espejismo. Y así, sin darnos cuenta, nos convertimos en prisioneros de una idea imposible, la de ser siempre más de lo que somos. ¡Qué trampa tan sutil, tan brillante y tan cruel! Durante años yo también fui esclavo de esa ilusión. Nadie me dijo directamente sé perfecto, pero la exigencia flotaba en el aire como un perfume invisible. En las comparaciones, en las miradas, en los elogios condicionados, en ese eterno, puedes hacerlo mejor. Y cada vez que alcanzaba una meta surgía otra más alta, más lejana, más implacable. Vivía corriendo detrás de un horizonte que se movía conmigo sin notar que el cansancio ya me había alcanzado. Creía que cumplir con todas las expectativas, las de los demás y las mías propias, era el camino al éxito. Pero era una carrera hacia ninguna parte. Perseguir expectativas irreales es como intentar llenar un recipiente sin fondo. Cuanto más viertes en él, más vacío queda. Te esfuerzas, te desgastas, y al final solo te acompaña la frustración. Es una sed que no se apaga. Y lo más irónico es que muchas de esas exigencias ni siquiera nacen de nosotros. Son injertos ajenos, ideas prestadas de una sociedad que confunde el valor con el rendimiento, el amor con la aprobación, la felicidad con la comparación. Haz una pausa y pregúntate, ¿cuántas veces te has sentido decepcionado por no alcanzar algo que en realidad nunca deseabas de verdad? A veces vivimos la vida que otros imaginaron para nosotros, cargando mochilas que no nos pertenecen. Cada expectativa ajena es una piedra más. Y cuando el peso se acumula, el cuerpo se fatiga, la mente se agota y el alma se encoge. Pero seguimos avanzando porque creemos que detenernos sería fracasar. Qué ironía, seguimos corriendo aunque cada paso nos aleje más de nosotros mismos. Los estoicos, con su mirada lúcida, ya lo sabían, no puedes controlar lo que los demás esperan de ti, ni las opiniones que forman en silencio, ni los juicios que lanzan sin conocerte. Solo puedes controlar tu reacción. Todo lo demás es ruido, humo, espejismo. Pretender gustar a todos, responder a cada expectativa, es como intentar navegar un océano obedeciendo a cada ola. La verdadera maestría está en mantener el timón firme mientras el mar ruge. Aligerar la carga de las expectativas no es rendirse, es despertar. Es reconocer que no necesitas probar tu valor en cada paso, que tu existencia por sí misma ya es digna, que la perfección no es un objetivo sino una ficción. Cuando reduces tus expectativas de ti mismo y de los demás, no te empobreces, te liberas. Es como abrir una ventana después de años respirando aire encerrado. Entra la vida y con ella la calma. No te pido que abandones toda expectativa de un día para otro. Eso sería tan absurdo como intentar vaciar el mar con una cuchara. Pero sí puedes empezar poco a poco como quien ordena un armario lleno de ropa vieja. Revisa cada prenda, cada meta, cada exigencia. Pregúntate, ¿esto realmente me pertenece? ¿Esto refleja lo que soy o lo que otros quieren ver en mí? Y cuando la respuesta sea no, suéltalo sin culpa. Tal vez te cueste como cuando dudas en tirar una camiseta que ya no usas pero que te trae recuerdos. Sin embargo, el espacio que liberas será más valioso que lo que conservas. Cambia también tu diálogo interno. Es ahí donde las expectativas más crueles echan raíces. En lugar de repetirte, debo hacerlo perfecto, prueba con: haré lo mejor que pueda con lo que tengo hoy. Es una frase simple, pero abre una puerta inmensa. Te concede humanidad, te devuelve el derecho a errar, a aprender a crecer, sin el látigo del perfeccionismo. Y un consejo más, guarda silencio sobre tus planes. Cuantos más los compartes, más expectativas ajenas depositan sobre ti. Cada palabra que lanzas al viento
se convierte en una promesa que otros interpretan, esperan, vigilan. No todo debe ser dicho. A veces, el silencio es el terreno más fértil donde germina la acción libre de presiones. Renunciar a las expectativas no es resignarse. Es un acto de inteligencia espiritual. Es comprender que la vida no nos debe nada y que la perfección, esa figura luminosa que perseguimos, es solo una sombra proyectada por nuestro miedo a no ser suficientes. Cuando lo entiendes, la carga cae. Caminas más ligero. Empiezas a disfrutar del trayecto sin la obsesión del destino. Y entonces, algo cambia, ya no haces las cosas para impresionar, sino porque son coherentes contigo. Vivir con menos expectativas no es vivir sin metas, es vivir sin cadenas. Es actuar desde la virtud, no desde la aprobación. Es aceptar que el fracaso no te define, que la crítica no te destruye, que la opinión ajena no puede tocar tu centro si tú no lo permites. Es comprender que la serenidad nace cuando tus acciones dejan de depender de la mirada del otro. Recuerda, cuanto menos esperas, más libre te vuelves. Cuanto más sueltas, más espacio dejas para lo auténtico. Las expectativas son espejos distorsionados. Cuando los rompes, ves tu rostro real por primera vez. Y entonces finalmente entiendes la lección estoica. La paz no se alcanza cuando todo sale bien, sino cuando ya no necesitas que salga bien para estar en paz. Porque solo quien deja de perseguir lo imposible puede empezar a vivir lo esencial. La necesidad de estar siempre en lo correcto. ¿Alguna vez te has sorprendido luchando por una causa que ni siquiera recuerdas? No contra el mundo, sino contra una voz interior que no tolera la idea de equivocarse. Esa voz que te empuja a corregir, a justificar, a demostrar que tú sabes, como si cada conversación fuera un campo de batalla y la paz dependiera de que los demás reconozcan tu victoria. Una guerra muda, elegante, disfrazada de razonamiento, pero en el fondo, una guerra. Nos han enseñado desde niños que el error es un signo de debilidad, que dudar es peligroso, que no saber es perder terreno. Así crecemos con la ansiedad de tener siempre una respuesta perfecta, como si el silencio nos despojara de valor. Pero ¿qué clase de libertad puede existir cuando uno teme equivocarse? ¿Qué descanso puede hallar quien vive pendiente de su propia impecabilidad? El deseo de tener razón es una cadena dorada, brilla pero aprieta. Y lo más triste es que no luchas contra los demás, sino contra ti. Cada vez que impones tu opinión, lo haces para convencerte de que vales más si aciertas. Sin embargo, la mente que necesita tener razón es la misma que teme mirarse con sinceridad. Porque saber que te equivocas no duele por el error en sí, sino porque destruye la imagen que habías construido de ti mismo. ¿Y qué es más frágil que una identidad sostenida por el orgullo? La sociedad lo alimenta. Las redes sociales lo premian. Las conversaciones familiares lo normalizan. Todos compiten por tener la última palabra, como si el silencio fuera sinónimo de derrota. Pero en realidad, callar puede ser el acto más sabio de todos. El estoico lo sabe, no se puede controlar la opinión ajena ni el juicio del otro, ni siquiera el reflejo que devuelven los ojos de quienes nos miran. Lo único que podemos gobernar es nuestra reacción, la calma que decidimos conservar cuando el mundo exige que respondamos. Y sin embargo nos cuesta. Nos cuesta no corregir, no opinar, no demostrar. Creemos que ceder la razón es ceder la dignidad. Pero dime, ¿de qué sirve ganar una discusión si pierdes la serenidad? ¿Qué victoria hay en convencer a otro si por dentro sigues discutiendo contigo mismo? A veces el trofeo de tener razón no es más que un puñado de polvo. Llenamos nuestras manos de argumentos, de palabras afiladas,
y olvidamos que cada una de ellas pesa. Con el tiempo el alma se fatiga. Se fatiga de defender lo indefendible, de llevar sobre los hombros el fardo invisible del orgullo. Imagina que llevas horas apretando una piedra en el puño. Ni lo notas, pero duele. Cuando al fin la sueltas, el alivio llega de inmediato, como si el cuerpo recordara que no fue hecho para tensarse todo el tiempo. Así ocurre con la obsesión de tener razón. Al dejarla ir, la mente respira. Descubres que no pasa nada si no respondes, si no corriges, si simplemente escuchas. La libertad no está en tener siempre la verdad, sino en no necesitarla para sentirte en paz. Porque vivir en constante defensa es vivir en guerra. Y la guerra interior nunca se gana, solo se pospone. ¿Puede alguien hallar serenidad cuando cada palabra del otro se siente como una amenaza? No, porque quien teme equivocarse vive a la defensiva, y quien vive a la defensiva no puede amar, ni aprender, ni descansar. La serenidad no nace de la victoria, sino de la rendición. No de someter al otro, sino de comprender que no hay batalla que valga la pena cuando el precio es tu tranquilidad. Los estoicos lo entendían bien. Decían que la virtud no consiste en tener razón, sino en actuar con sabiduría, justicia, coraje y templanza. En distinguir lo que está en nuestro control de lo que no lo está. No puedes controlar el pensamiento ajeno, ni las palabras que usarán para describirte, ni el juicio que harán sobre tu silencio. Pero sí puedes elegir tu respuesta. Puedes elegir no reaccionar desde la herida, sino desde la calma. Y esa elección, aunque parezca pequeña, es una forma de libertad interior. A veces confundimos conocimiento con sabiduría. El que sabe mucho habla, el sabio, en cambio, escucha. Escuchar no es lo mismo que oír. Oír es un acto biológico, escuchar es un acto del alma. Requiere presencia, humildad y entrega. Porque escuchar sin necesidad de responder es reconocer que el mundo no gira en torno a tu voz. Es aceptar que hay verdades que no necesitan defensa y que el silencio a veces tiene más peso que cualquier argumento. Aprende a disfrutar de los espacios entre las palabras, de las pausas que no exigen explicación, de los momentos en que el otro necesita desahogarse sin que lo corrijas. El silencio no es vacío, es contención. Es el lugar donde se asienta la comprensión. Quien aprende a guardar silencio, aprende también a escuchar la vida. Y la vida, cuando se la escucha sin prisas, deja de ser una carrera por tener razón. Vale más la razón que la paz, no. La razón alimenta el ego. La paz alimenta el alma. La próxima vez que sientas el impulso de demostrar que sabes, detente. Respira, baja la voz. Mira a tu interlocutor y recuerda, no necesitas ganar, solo entender. Porque quien entiende ya ha vencido. Y si alguna vez te invade la duda, piensa en las palabras de Séneca. La verdadera grandeza no está en ganar todas las batallas, sino en reconocer cuándo no merece la pena luchar. Eso es el arte de vivir en paz. Saber cuándo hablar, cuándo callar y cuándo simplemente sonreír ante el absurdo de querer tener siempre la razón. Porque el alma serena no busca imponerse, solo busca comprender. Y quien comprende, deja de pelear. Y al dejar de pelear, por fin, descansa. Ruido digital. ¿Te has preguntado alguna vez cuándo fue la última vez que escuchaste el silencio? No el silencio de una habitación vacía, sino ese que ocurre dentro de ti, cuando todo el mundo parece detenerse, y el alma por fin puede respirar. Vivimos rodeados de un ruido tan sutil que ya no lo percibimos. Vibra en nuestros bolsillos, parpadea en nuestras pantallas, habla con voz de notificación y se disfraza de urgencia. Es el ruido digital, una tormenta silenciosa que nos sigue,
incluso cuando creemos estar a solas. Todo, absolutamente todo, parece diseñado para fragmentar tu atención, para mantenerte en una tensión que nunca cesa. Crees que eres tú quien toma el control, pero en realidad son las corrientes invisibles del caos digital las que te arrastran. Es un amo que no ves, pero al que obedeces con cada clic, con cada gesto automático. El silencio, ese antiguo refugio del alma, se ha convertido en un lujo casi extinto. Y sin embargo no es inalcanzable. Solo hay que recordar que el ruido no está fuera, está en la forma en que permites que el mundo entre en ti. Lo primero es observar con claridad. ¿Qué te roba la atención? Hay cosas que deben desaparecer sin ruido, como hojas secas que se lleva el viento. Pero seamos sinceros, el caos digital no se disuelve cerrando una aplicación. Eso sería como intentar apagar un incendio con un vaso de agua. Hace falta firmeza, temple, discernimiento. Como los estoicos, que sabían que la serenidad interior era el único bien verdadero, que la paz no se conquista evitando el mundo, sino dominando la reacción frente a él. Porque no puedes gobernar el oleaje, pero sí puedes aprender a mantenerte firme en medio de la tempestad. Empieza por lo concreto. Las redes sociales. Sí lo sé, parece un consejo repetido hasta el cansancio, pero mira con honestidad. Cuantos más perfiles sigues, más se multiplica el ruido. No se trata de desaparecer, sino de elegir. Necesitas realmente conocer cada detalle de la vida de tu amigo, de tu vecino, de aquel desconocido que solo existe en una pantalla. La sobreinformación es una forma moderna de esclavitud. Aprende a eliminar sin culpa lo que no aporta. Haz limpiezas digitales como quien limpia un templo, con respeto, con conciencia, sabiendo que el espacio libre es sagrado. Quédate solo con lo esencial, con lo que eleva, no con lo que dispersa. Luego, las notificaciones. Es aquí donde comienza la verdadera batalla. Cada alerta es un golpe a la concentración, una grieta en la calma de tu mente. ¿Por qué cedes tu tiempo, tu energía, tu foco a una máquina que no siente ni entiende tu propósito? Desactiva todo lo que no sea vital. Al principio sentirás ansiedad como quien se despoja de una muleta, pero luego, poco a poco, notarás algo nuevo, una sensación de espacio interior, de dominio sobre ti mismo. Ese instante en que eres tú quien decide cuándo mirar, no, cuando el mundo te reclama, es el primer paso hacia la libertad. Nos hemos convencido de que desconectarse es perder algo, cuando en realidad es recuperarlo todo. Lo que verdaderamente importa no habita dentro de una pantalla, sino en lo que ocurre cuando alzas la vista. La risa de quien amas, el cielo que cambia de color sin pedirte permiso. El silencio que se abre entre un pensamiento y otro. Ahí reside la vida que olvidamos mientras deslizamos el dedo una vez más. Paradójicamente, cuanto más intentas abarcarlo todo, más te escapas de lo esencial. Y en esa persecución infinita, el alma se vacía. Cuando comienzas a despojarte del ruido innecesario, algo misterioso sucede. El silencio ya no te asusta, te abraza. Empiezas a escuchar lo que siempre estuvo ahí: tu respiración, tus pensamientos, el ritmo natural de las cosas. El silencio digital se transforma entonces en un umbral, una puerta que te conduce de nuevo hacia ti mismo. Comprendes que no puedes controlar lo que el mundo grita, pero sí puedes decidir qué dejas entrar. Esa es la sabiduría que los estoicos defendían. La libertad no está en el exterior, sino en la mente que sabe gobernarse. Y cuando reduces el estrépito de lo superfluo, la realidad se vuelve más nítida, más pura, casi luminosa. El mundo seguirá girando con o sin tu atención,
Las redes seguirán publicando los mensajes, seguirán llegando, los algoritmos seguirán calculando qué debería importarte. Pero nada de eso puede tocar lo que eliges proteger: tu paz, tu foco, tu serenidad. De ti depende si ese ruido se convierte en cárcel o en eco lejano. Porque el silencio no es ausencia de sonido, sino presencia de sentido. No se trata de escapar del ruido, sino de habitarlo sin perder el centro. Como un árbol que se mantiene firme en medio del viento, como un faro que ilumina aunque ruja la tormenta. Elige entonces el silencio, no como renuncia, sino como acto de poder. Cultiva ese espacio interior donde nada ni nadie pueda interrumpirte. Recuerda, lo que no puedes controlar no merece tu angustia. Y lo que sí puedes controlar: tu mente, tu reacción, tu virtud. Ahí está tu verdadera tarea. En un mundo que te exige estar disponible para todo, atreverte a ser inaccesible es un acto de rebeldía espiritual. La templanza es revolución y la serenidad la más alta forma de fuerza. Así que escucha, apaga el ruido, abre el alma. Vuelve al silencio, ese territorio donde la mente se encuentra consigo misma. Ese es al final el verdadero lujo de nuestra era: vivir sin ser arrastrado. Como dijo Gandhi, la paz no llega cuando el ruido se apaga, sino cuando decides por fin escucharte a ti mismo. Cada una de estas lecciones es un golpe contra la ilusión. Agradecer incluso lo difícil. Liberarte del miedo a las opiniones. Cortar lo tóxico. Romper los hábitos que te destruyen. Soltar el deseo de controlarlo todo. Abandonar las expectativas que te encadenan. Dejar de necesitar tener razón. Apagar el ruido. Y mirar de frente a tus propios pensamientos. Ahí comienza la verdadera libertad. No afuera, no mañana. Aquí, dentro. El caos seguirá ahí, pero tú ya no serás el mismo. Tendrás claridad en medio del ruido, fuerza en medio del miedo, paz en medio del movimiento. Eso es el poder interior. Eso es vivir con conciencia. Eso es ser estoico. Vuelve al principio. Escucha otra vez. Escribe. Practica. Haz de estas ideas tu carne, tu mirada, tu respiración. Porque los siglos cambian, pero el alma humana sigue luchando por lo mismo: ser libre.